este crimen. Vamos a conversar de este tema y de otros también vinculados al inicio del trabajo esta semana en la Cámara de Diputados y Diputadas con su presidente, el diputado Vlado Mirosevich del Partido Liberal. ¿Cómo está, diputado? Lucía, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar primero de un tema que es bastante sensible en la región y que tiene que ver con la violencia de género y el alto índice de femicidios o feminicidios, como se le conoce en otros países también. Para usted, ¿qué significado tiene también que nosotros podamos dar esta noticia de cómo se avanza en esta legislación en nuestro país, especialmente este día, que es un día en el que recordamos además precisamente este tipo de violencias, pero además, ¿qué significa para usted en términos generales el avance en esta legislación? Sí. Bueno, en Chile veníamos ya hace un tiempo legislando respecto, por ejemplo, del aumento de las penas a propósito de femicidio. Eso ya venía sucediendo en Chile, sin embargo, teníamos la dificultad del poco apoyo material a las familias de las víctimas. Porque claro, imagínense usted un menor de edad en donde su madre fue víctima de un femicidio y entonces su padre, por ejemplo, está en la cárcel. Está en la cárcel, además, dada el aumento de penas que hemos hecho como Congreso. Entonces, claro, se encuentra en la situación de desamparo, de desprotección. Y por eso era importante que este gobierno no solo diera un gesto simbólico, sino que diera un gesto material, muy concreto, respecto de los hijos que quedan. Y entonces, en esos términos, me parece que este es un avance muy concreto, una medida que va a ayudar a aquellos menores de 18 años y que el Estado va a pagar una pensión monetaria. Son cerca, para que la gente del resto de América Latina lo entienda, son cerca de $160 mensuales de pensión para aquellas personas hijos o hijas que quedan luego de un femicidio. En Chile, como digo, faltaba una medida concreta de apoyo a las familias de las víctimas y claro, este proyecto es un poquitito más integral, pero tiene esta medida súper concreta que ayer fue apoyada transversalmente. Siempre hay sectores que, bueno, ustedes saben, siempre hay sectores que se oponen, pero la infinita mayoría del Congreso votó a favor de esta medida el día lunes. Claro. Nosotros vamos a tener esta noche, a las 9 de la noche, hora Chile, Uruguay, Argentina, 7 de la tarde, hora Colombia, Perú y Ecuador, entre otros horarios de la región, un especial precisamente sobre la realidad de las mujeres en América Latina. Dentro de ese contexto, informamos, por ejemplo, que más de 600 niños y niñas quedaron huérfanas en esta parte de la región el año pasado, producto de estos crímenes. En ese contexto nos encontramos en América Latina y por eso es importante entonces avanzar en medidas integrales, no solamente de prevención, porque como usted ha señalado, se ha avanzado, por ejemplo, en el aumento de penas, lo que a nivel de investigación general da cuenta de que no es lo único que se requiere y de hecho no impide que los femicidas actúen, sino que se requieren medidas de prevención y también de reparación. Sin embargo, usted ha hecho mención, y me interesa también que podamos discutirlo, que usted puede explicar por qué. Hay un diputado que ha señalado que va a hacer una reserva de constitucionalidad a este proyecto por ser discriminatorio, porque transformaría a estos hijos en unos niños privilegiados respecto de otros. ¿Por qué en particular es importante poner este acento en la reparación a estos niños? Sí, bueno, efectivamente tuvimos una intervención muy desafortunada que generó una gran polémica aquí en Chile respecto de que estos niños tendrían entonces hoy día un privilegio. Imagínense usted, ¿cómo es posible llamarle privilegio en una situación de pérdida de su madre en producto de un femicidio? Es realmente una locura llamarlo de esa manera, producto del extremismo ideológico de algunos. Y claro, ellos dicen que van a ir al Tribunal Constitucional porque esta ley sería contrario a la igualdad ante la ley. La verdad no tiene ningún sentido. Aquí el Estado tiene derecho y el deber de proteger a grupos vulnerables, y en este caso un grupo vulnerable es claramente aquellos que quedan después de una cuestión tan atroz como esta. Recordemos que aquí en Chile, en los términos de los procesos judiciales, cuando sucede un femicidio, el promedio de los casos son 3 años y medio.
para tener una sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, en este caso, el Estado va a poder avanzar con las pensiones igualmente. Y claro, eso tiene sentido porque los procesos judiciales se demoran un tiempo bastante alto y no podemos dejar desamparados a estos menores. Por lo tanto, esto tiene sentido. Pero respecto a esta declaración, siempre hay un sector que es bastante extremista y que tiene una mirada muy contraria, ¿no?, a ciertas políticas feministas. Pero sin embargo, este gobierno concretamente ha intentado avanzar en algo que sea real, no solo simbólico, sino que algo real a propósito del 8 de marzo. Claro, estamos hablando además de igualdad sustantiva, no de una igualdad raza que no da cuenta de las diferencias o dificultades que efectivamente se dan en distintos grupos de la sociedad por lo demás, porque de hecho no es la única ley que existe en el país que puede privilegiar, entre comillas, o puede enfocarse o focalizarse prioritariamente en un grupo y luego en otros. Claro, por supuesto. No, a ver, aquí si se tratara de esta idea de que viola la igualdad de la ley, es que entonces no podría haber ningún tipo de beneficio sectorial a determinados grupos. No, eso no tiene ningún sentido. Aquí estamos hablando de una situación real de menores que quedan desamparados por tener una madre muerta y un padre en la cárcel, y por lo tanto se requiere darle una protección a aquellos menores de edad en forma directa, ¿no? Porque claro, aquí tenemos que tener en vista el interés superior de los menores, y que independiente de la sanción penal que le queda al agresor, aquí tenemos que velar por el interés superior de los niños. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, esto es una acción muy importante. Ojalá que el resto de América Latina pueda copiar también una iniciativa como esta, porque eso sí que es realmente una política. Esto es una política real, concreta, el 8 de marzo, no solamente una declaración o no solamente un gesto simbólico, sino que es una política de Estado concreta. Además, en una región donde el nivel de hogares dirigidos monoparentalmente por una mujer es altísimo también. Entonces son diversas desigualdades que enfrentan niños y niñas en este continente. A propósito de lo mismo, bueno, y en este regreso al año legislativo, ¿no es cierto?, de la Cámara, hay otras materias pendientes también en materia de género, lo que vamos a conversar ahora precisamente en el contexto de este día. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las posibilidades de avanzar en igualdad de participación en el mercado laboral? Y para eso, proyectos como la ley de Sala Cuna, que está guardada en un escritorio hace tanto tiempo, como se dice metafóricamente, en el Congreso, metafórica y literalmente, de alguna forma, en el Congreso no ha podido salir adelante. ¿Qué pasa con esa ley, por ejemplo, o con otras como el proyecto de una vida libre de violencia, que es un proyecto integral que ha sido acompañado durante 2 gobiernos ya? Sí, a ver, aquí nosotros en la Cámara de Diputados y Diputadas creamos una comisión especial hace un tiempo ya de mujeres. Y esta comisión es la que lidera esta agenda. Ahí nosotros, hay que decirlo, también somos bien respetuosos y damos un paso atrás. Aquellos diputados, hombres, damos un paso atrás, y quienes lideran la agenda feminista son las diputadas mujeres. Carolina Tello es la presidenta de esta comisión de mujeres, y ellas, en el contexto del 8M, vamos a tener un acto conmemorativo en el Congreso, y ellas van a hacer una serie de anuncios respecto de las próximas leyes que se van a votar en la Cámara. Nosotros en la Cámara hemos avanzado harto en esto. Hay varias de ellas que están en el Senado todavía discutiéndose, pero la Comisión de Mujeres es una comisión muy activa que avanza mucho en la legislación. Y ella hoy día esperaremos respetuosamente que hagan una serie de anuncios de tramitaciones. Perfecto, no depende de usted entonces, como presidente de la Cámara, dar prioridad a esos proyectos. O sea, nosotros lo vamos a hacer en la medida que esta comisión así lo decida. Perfecto, perfecto. En otro contexto, el trabajo ha sido intenso también porque se está discutiendo la reforma tributaria y hoy día se vota en la Cámara de Diputados y Diputadas la posibilidad de legislar con una fuerte oposición
precisamente de los partidos de derecha, que son oposición al gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Qué se espera para la jornada de hoy? Bueno, nosotros, después del estallido social, que la gente recordará, nuestros hermanos de América Latina, tuvimos un estallido social en octubre del 2019, antes de la pandemia. Ese estallido social dio cuenta de una serie de desigualdades que todo el mundo, desde los gremios empresariales, todo el mundo político, en fin, concluíamos que necesitábamos más justicia tributaria para poder avanzar en mayores políticas sociales, en derechos sociales, ¿no? Necesitábamos una política de tributos más justa para recaudar más, para que los que más tienen paguen más y de esa manera pudiéramos tener derechos sociales. Ese era como un cierto consenso transversal después del estallido. Pero vino la pandemia y parece que eso se ha ido olvidando un poco y efectivamente hay sectores que hoy día están muy en contra de una reforma tributaria. Hemos visto ya en la comisión que han votado en contra y bueno, veremos hoy día lo que pasa. Yo creo que vamos a lograr mayoría. El país necesita un ajuste respecto a este tema porque hay que combinar, que es la combinación que Chile tiene que tener, creo yo. Chile es una economía abierta al mundo, es un país que tiene tratados de libre comercio con el 80% del mercado mundial, es un país exportador y desde ese punto de vista, claro, a pesar de ser un país de tamaño pequeño, es un país que tiene una potencia económica, a propósito de esto, pero que tiene que combinar con derechos sociales, que es la fórmula de todos los países desarrollados, ¿no? Una mezcla entre economía abierta con derechos sociales. No es una contradicción una cosa con otra. Entonces, ahí es donde necesitamos que para financiar esos derechos sociales en salud, en educación, en pensiones, porque ya estamos iniciando el debate sobre pensiones dignas, vamos a necesitar mayor recaudación. Así que bueno, veremos qué pasa hoy. Yo tengo la impresión de que vamos a aprobar el proyecto, aunque con una mayoría ajustada. Sí, eso es importante, sobre eso le quiero preguntar, porque una mayoría ajustada habla de un proyecto que está reñido todavía. Hoy se vota en concreto la posibilidad de legislar. Hay muchos diputados de oposición que han señalado que están de acuerdo, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con mecanismos de elusión o de evasión de impuestos, pero no con otras partes del proyecto. En ese sentido, hay muchos que están en contra de cómo el gobierno también o los diputados del sector oficialista han ido empujando este proyecto. Según ellos, o según alguna de las voces, han reclamado que no ha habido apertura para hacer modificaciones. Por otro lado, se ha señalado que al contrario, que se han votado una serie de indicaciones que se han, en las comisiones, que se han incluso recogido algunas de esas ideas. ¿Qué señala usted como presidente de la Cámara? ¿Cómo ha sido este trámite inicial? A ver, yo antes de ser presidente de la Cámara estaba en la Comisión de Hacienda y me tocó votar todo el inicio de la reforma tributaria y yo fui testigo como el ministro de Hacienda abrió un diálogo con la oposición e incorporó varias de sus demandas que nosotros finalmente apoyamos. Por lo tanto, no es cierto que no se haya escuchado. Y bueno, y lamentablemente la oposición decidió votar en contra de la idea de legislar. Claro, es una cuestión un poquito fuerte, ¿no? Como cuando uno vota en contra de una idea de legislar, es que no quiere que haya una legislación al respecto, que no es necesaria la modificación de la actual, de la legislación vigente. Claro, no se abre la discusión, un poquito fuerte esa afirmación, que es importante también comentarle al resto de Latinoamérica, porque cada asamblea, congreso tiene sus propios trámites. La idea de legislar es recién iniciar la discusión dentro del Congreso. Sí. Claro, es iniciar la discusión dentro del Congreso, es una votación en general y después ya se vota en particular cada artículo, ¿no? Cada medida, cada norma, pero efectivamente ellos decidieron votar en contra en general del proyecto, por lo tanto en contra de la idea de legislar. Eso, claro, fue un poquitito fuerte, pero nada, ahora todos los indicadores económicos en Chile han ido mejorando. Chile volvió a ser, con este gobierno, el país más seguro de América Latina para invertir. Las proyecciones para este 2023 que venían un poco fuertes, la verdad es que se ha descartado la posibilidad de recesión económica y por otro lado la inflación, que era un tema, porque estábamos en el 12% de inflación, la meta del gobierno para este año es reducirlo a un tercio, o sea, a 4%.
Y la verdad es que hemos tenido buenas sorpresas respecto de inflación porque ya registró en el febrero la primera caída en 2 años. Por lo tanto, este año en términos económicos se ve muchísimo mejor de lo que se proyectó originalmente en todos los indicadores. Y eso es una muy buena noticia. Perfecto. Muchas gracias, diputado y presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic, integrante del Partido Liberal, por esta conversación. En el inicio del año legislativo, mucho éxito además para lo que viene por delante. Se viene un año complejo de discusiones, no solamente ahora está la reforma tributaria, se viene la reforma previsional, entre otros grandes proyectos que se van a conversar o discutir en el Congreso. Así que mucho éxito con la presidencia. Bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Que esté muy bien.